damos paso a nuestra mesa de debate y queremos agradecer que se integre a ella la licenciada Silvia Gabriela Ortiz Rascón, secretaria de Estudios Cuenta, adscrita a la ponencia de la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Le damos la bienvenida a la licenciada, por favor. También agradecemos la asistencia del licenciado Jesús Serrano de la Vega. Cedo el uso de la voz al señor moderador. Muchas gracias, muy buenas noches. Les agradecemos su permanencia en esta sala. Hemos analizado las preguntas que nos han planteado y hemos encontrado que giran en torno a tres grandes temas. Por un lado, en cuanto a la naturaleza de los tributos con fines extrafiscales, si es posible incluso hablar de tributos con fines extrafiscales, y ahí hay preguntas relacionadas con gravar lo ilícito o lo que es lícito pero tiene márgenes de ilícito, qué va a suceder con el tributo, el problema de los fines recaudatorios. Tenemos como segundo tema los criterios de justiciabilidad de los tributos con fines extrafiscales y los elementos que configuran esos tributos con fines extrafiscales. Y finalmente nos hacen diversas preguntas sobre las particularidades de los medios de control de la constitucionalidad, tanto en el Perú, en España como en México, en relación con estos fines extrafiscales. Entonces, sin mayor preámbulo, podemos comenzar con este tema de la naturaleza de los tributos con fines extrafiscales. Y aquí el doctor Juan Ignacio Moreno nos dejó planteada esta situación sobre cómo determinar si el tributo es un auténtico tributo con fines esencialmente extrafiscales, si hay que atender a la estructura, cómo se configura, o qué tanto hay que tomar en cuenta los resultados de la aplicación del tributo. Doctor, por favor. En España el Tribunal Constitucional ha venido diciendo que hay que analizar la estructura completa del tributo para saber cuál es su verdadera naturaleza. Es verdad que ha dicho porque muchas veces los gobiernos autonómicos o el gobierno estatal se empeñan en intentar justificar la naturaleza extrafiscal en la afectación del dinero al fin que se dice. Por ejemplo, si es la reparación, si es la conservación del medio ambiente, afectar el dinero a la reparación o restauración de ese medio ambiente que se dice afectado. Pero ha dicho el Tribunal Constitucional que la afectación de la recaudación obtenida al fin perseguido es solo un indicio, pero no es el único. Por lo tanto, hay que analizar la estructura entera del impuesto para ver si efectivamente con el impuesto se persigue y se consigue la finalidad que se dice, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo fundamental es si la pretendida finalidad que tiene el impuesto se consigue con la estructura del impuesto. Pongo un ejemplo. Si lo que pretendemos con un impuesto es efectivamente desincentivar la contaminación, pues quiere decir que el impuesto irá graduándose en función de que se consigue el objetivo que se pretende, ¿vale? Y de esa manera podremos saber además si la finalidad es verdaderamente fiscal o extrafiscal o sancionadora, si cuando lo que hacemos es castigar una actividad ilícita. Por eso yo decía que es importante saber, pues pongamos el ejemplo de una fábrica que echa aguas residuales a un río. Si con el impuesto se pretende que se sustituya la conducta de expulsar las aguas residuales a un río, a cambio que la empresa tenga una finalidad más protectora, por ejemplo, poniendo una depuradora, pues efectivamente el impuesto cumpliría la finalidad que pretende y en consecuencia tendría un fin principalmente extrafiscal. Ahora, si lo que se hace con ese impuesto es directamente recaudar en función de la contaminación, el impuesto sería puramente fiscal. Por mucho que luego se utilice, por ejemplo, el dinero recaudado para reparar el daño que se ha causado al medio ambiente. Por eso es importante no solamente analizar la afectación, sino analizar la estructura impositiva y el cumplimiento de la finalidad con el impuesto, ¿vale?, que se ha establecido. Perdón, doctor, ¿y si no se cumple esa finalidad, eso afecta a su constitucionalidad? Yo creo que no, lo que afecta es a su naturaleza, es decir, diríamos que no es un impuesto extrafiscal, sino que sería un impuesto puramente fiscal o recaudador y en consecuencia, en principio el impuesto, la naturaleza sería fiscal. La inconstitucionalidad vendría por el incumplimiento de los principios entonces que prevé la Constitución, pero no porque la naturaleza sea fiscal o extrafiscal. O sea, yo creo que la naturaleza no afecta a la constitucionalidad, afecta a las normas o límites que se aplican, pero no a la constitucionalidad. Por eso en España el que sea fiscal o extrafiscal es indiferente de cara al control de constitucionalidad. Muchas gracias, doctor. Licenciado Serrano, desde la óptica constitucional mexicana, aunque también nos puede enriquecer con otras ópticas, pero ¿qué sucedería con esta naturaleza del tributo extrafiscal cuando se advierte que está recayendo sobre actividades ilícitas? ¿Actividades ilícitas?
que en principio pueden ser lícitas, con márgenes lícitos, pero se excede, el contribuyente cae en lo ilícito. ¿Qué opinión cree usted? ¿Qué se le provoca aquí al tributo? Para dar mi punto de vista, diría para empezar que el tributo, cualquiera que sea su forma y su naturaleza, de acuerdo con el sistema jurídico mexicano, no puede existir constitucionalmente ni convencionalmente, sino para recaudar. En el caso concreto, el artículo 31, fracción cuarta, en este sentido es exactamente aplicable y absolutamente claro, ya se ha referido, no lo tengo que repetir. Y en el caso concreto, los tributos existen para sufragar el gasto público, no para otra cosa. Y no pueden existir, en mi forma de pensar, de acuerdo con cómo se tramitan la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación, tributos por deporte, por capricho, por conveniencia, por lo que le quiera suceder, le suceda o le pase en su febril y muy productiva imaginación al gobierno, ya sea en esfera federal o estatal o para efectos de lo que corresponde a las materias que están reservadas con nosotros a los municipios, con objeto de generar recursos. Los tributos son constitucionales y en concreto existen impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social para financiar el gasto público y el gasto público para prestar servicios públicos. A mi juicio, pongan cuántos ejemplos tenemos. Imagínense materialmente lo que está aconteciendo con los ríos de nuestro dinero, porque en concreto los contribuyentes y los gobernados somos los dueños de México, no son los gobernantes, aunque hayan intentado históricamente concebirlo de otra manera. Específicamente cuántos ríos de nuestro dinero han ido para sufragar sindicatos corruptos, específicamente estructuras concretamente que condicionan o que específicamente producen un resultado concreto en materia de voto público. En el caso, cuánto recurso dilapidado, cuánto recurso oscuro, cuánto recurso irresponsable, cuánto recurso no cuidado que es nuestro. Por eso me irrita excepcionalmente cuando en particular cualquier servidor público al ejercer en concreto recursos públicos derivados de nuestros tributos o de los empréstitos públicos o de la inflación que finalmente se financian con nuestro dinero, en el caso concreto aducen es que al Estado, es que al Instituto Mexicano del Seguro Social, es que a la Secretaría de Turismo le ha costado tanto. Nada, nos cuesta a nosotros. Dicho esto, específicamente a mí me parece que en el caso particular, sin poder negar que los tributos pueden, porque su ámbito propio es el económico, y más que el económico, el financiero, producir efectos de naturaleza extrafiscal o, como ayer interesantemente se decía, metafiscal o parafiscal. Las aportaciones de seguridad social se entendieron durante un largo periodo como contribuciones de orden parafiscal y hubo toda una discusión. Yo participé con mis casos activamente en definir que las cuotas, las aportaciones de seguridad social en concreto, en efecto eran tributos. Recuerden, séptima y octava época, todo este tema que tuvo que dilucidar el Pleno. Tienen que encontrarse afectas fundamentalmente a producir recursos públicos para que se ejerce el gasto público previsto en las leyes y en los ordenamientos que corresponden, y en esta medida pueden tener justificación constitucional, subsidiaria, accesoria, tangencialmente, pueden tener efectivamente otras intenciones. Pero en el caso particular, en lo personal, me parece un abuso pensar que puedan existir tributos simplemente para conseguir esas otras razones que no son propias del mundo económico, aunque a todos nos duele que nos golpeen en el bolsillo, nos cuesta mucho trabajar y producir decentemente para que eso ocurra, y que cualquier político, gobernante o sujeto sin escrúpulos o en concreto delincuentes, y para acabarla, supuestamente elegidos por nosotros, vayan y se lo roben, vayan y se lo gasten, vayan y se lo tiren, como ocurre. La avidez de los fiscos, el que me pongas, en el mundo es infinita. La inteligencia del sistema constitucional mexicano, yo estoy en desacuerdo con ello, y hay algunos presentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los que respetuosamente disiento, ha estado en el sentido de decir, contrariamente al texto constitucional, primero se tiene que aprobar la Ley de Ingresos de la Federación, cuánto hay, cuánto tenemos públicamente para poder invertir, ejercer, etcétera, y luego en concreto hay que determinar el presupuesto, sabiendo aquello que con qué contamos. Es lo que hace cualquier buen padre de familia, asigna específicamente el gasto según prioridades, pero se ha entendido aquí a la inversa.
En concreto, los gobernantes, las autoridades tributarias, deciden primero cuánto quieren gastar y entonces saber cuánto es lo que nos pueden exaccionar a como dé lugar. Algunos ejemplos muy interesantes puso aquí mi colega hace un momento determinado. Dejado sentado que lo primero que tiene que acontecer es que los tributos tienen necesariamente, a mi juicio, para ser constitucionales, que producir recursos públicos que se destinen al gasto público para prestar servicio público, y decía que iba a poner un ejemplo. Acuérdense, bueno, en fin, las muchachas sobre todo aquí son muy chiquitas, no tienen memoria de ello, pero hará cosa de 2 décadas específicamente, eso, el Instituto Mexicano del Seguro Social compró 2 equipos de fútbol, bastante malos, además yo no les voy, ni les iba a ellos, y en concreto los compró con nuestras cuotas. ¿Es eso gasto público? ¿Es eso servicio público? A mí me parece que no. Lamentablemente estaba en la burda lucha por la vida y no pude plantear como patrón mi juicio de amparo en aquellas condiciones, hace aproximadamente 20 años, para sostener que específicamente yo no estaba obligado a pagar cuotas patronales, ni obrero patronales en su caso, para trabajadores de salario mínimo, para sufragar eso. Es un abuso. Yo pago concretamente para que en efecto se presten servicios a mis trabajadores y a mí como patrón para que opere el Seguro Social, por ejemplo. ¿Qué ocurre entonces ya en la distinción de actividad lícita o ilícita? Me plegaría, me pareció excepcionalmente interesante la posición española a ese criterio. Podría decir otras cosas, pero ahorita no quisiera ya seguir interviniendo. En el caso concreto, por cómo se tiene el análisis practicado, efectivamente, en el contexto de lo que hoy ocurre en México, las autoridades tributarias hacen, fundamentalmente partiendo de decisiones de los legisladores, sean federales o estatales o del Distrito Federal, lo que quieren. Estoy en desacuerdo, y ya un poco lo diré y a ver si se alborota la gallera, estoy en desacuerdo con la teoría de la Corte en función de la cual el escrutinio de cualquier ley fiscal o económica mexicana es imposible para el máximo tribunal de la República o para los órganos de control constitucional y de protección de derechos humanos en México. No puede tocarse porque en concreto es un área que materialmente no puede tener control constitucional. Estoy en profundo desacuerdo. Esto es lo que está provocando lo que ocurre, porque si lo vemos bien, nosotros que somos los que financiamos la operación lícita de México, contra todos los inconvenientes, de informal y de subterráneo no tiene nada, economía ilegal, contra servidores públicos corruptos, contra fenómenos de violencia, malos servicios públicos, todo lo que ustedes quieran, con todas esas desventajas, en forma heroica tributamos, producimos y estamos en relación con lo que es el ejercicio de nuestro dinero, prácticamente indefensos, prácticamente, tú lo sabes, prácticamente indefensos. Sirve ¿cómo se llama?, autoridad fiscalizadora de la Federación o de las entidades federativas, muy relativamente. Se han planteado un montón de causas constitucionales declaradas fundadas por la Corte, básicamente en controversias, que han maniatado al auditor superior de la Federación. Tenemos problemas concretamente para que exista transparencia, no obstante la regulación constitucional y legal actual. Esto es un problema. En el caso particular, si se tratase materialmente de castigar con un impuesto, con cualquier otro tributo, que supuestamente para producir recursos públicos solamente ejerza un control penal, en efecto sin garantías, a mi juicio es inconstitucional también aquí. En fin, me reservo si quieres para una siguiente intervención. Muchas gracias. Doctor Landa, el gravar actividades que de origen son lícitas, pero que en algún momento se pueden convertir en ilícitas por los márgenes o porque algunos contribuyentes no cumplen con sus obligaciones, ¿eso afecta a la competencia tributaria? ¿Ya no se les puede cobrar porque están actuando ilícitamente? En el sistema constitucional peruano, los principios de carácter tributario que recogen establecen reglas generales propias del principio de legalidad, reserva de ley, no confiscatoriedad, igualdad, respeto a los derechos fundamentales, pero también hay principios implícitos, ¿no? Implícitos como el principio de supremacía constitucional, de la capacidad del contribuyente, ¿no?, y el deber de contribuir. Y yo diría que en ese marco de principios explícitos e implícitos, la potestad legislativa tiene un margen de libre configuración para poder establecer obligaciones tributarias y también establecer medidas preventivas, porque la ley puede tomar posturas
de promoción, o desalentar, o simplemente tener cierta neutralidad, de modo tal que ciertas actividades que pudieran estar en el borde o en el margen, ¿no?, por ejemplo, de la ley, como las figuras que nuestro país reconoce como la elusión, no la evasión, que ya constituye una infracción. La elusión, claro, recientemente el Código Tributario, el año pasado, ha sido modificado para establecer un control legislativo por parte de la agencia tributaria para investigar, fiscalizar cuando haya indicios de figuras elusivas, ¿no? Con lo cual se está expandiendo la potestad tributaria que el legislador otorga a la agencia tributaria para poder supervisar conductas que están en lo que se podría denominar el abuso del derecho, que la Constitución de manera expresa peruana proscribe en el artículo 103 cuando dice se proscribe el abuso del derecho, y como una figura dentro del abuso del derecho se encuentra también el fraude a la ley, es decir, los ilícitos civiles, ¿no?, como puede ser este uso de una norma que precisamente permite hacer lo que la otra norma de manera específica prohíbe, ¿no? De modo tal de que el desarrollo de la jurisprudencia constitucional en otros ámbitos de carácter tributario que se vinculan a las medidas extrafiscales, claro, ha tratado de coadyuvar a través de regulaciones o interpretaciones que han convalidado que medidas complementarias a la recaudatoria, pero que no elimina la recaudatoria clásicamente, en la fórmula del Estado social establece un deber y un compromiso más allá de solidaridad, sino también de asistir en grados que hay que ver que no afecten los derechos fundamentales a la autoridad, en este caso tributaria, para que contribuya hacia ciertas finalidades, como puede ser también, comentaba por ejemplo la conferencia, reducir los niveles de ludopatía, ¿no?, en los impuestos en los juegos y tragamonedas, o también establecer medidas más gravosas en materia tributaria en impuestos a las ventas, en las percepciones, efectos de desincentivar el incumplimiento de las obligaciones al pago del IGB, impuesto a las ventas, cuando se trata de personas que son informales en el comercio, ¿no? Entonces creo que hay ciertos indicios en los cuales el Estado tiene ciertos márgenes, pero yo creo que lo más importante no es que si en el caso peruano pueda el Estado establecer medidas extrafiscales, sino pudiéndolas hacer, tiene que tener límites, y ese es el tema de fondo, ¿no?, desde el punto de vista constitucional. Esos límites constitucionales, los límites de la estructura del tributo que debe respetarse, límites con un examen de proporcionalidad en última instancia que asegure que esas medidas extraordinarias no signifiquen una práctica y una afectación a los derechos fundamentales y en particular de propiedad del ciudadano. Muchas gracias, doctor. Licenciada Ortiz, y ya que el licenciado Serrano introdujo el tema del gasto público, que puede haber temas muy discutibles o algunos que no son discutibles y estamos todos de acuerdo y no podemos aceptar alguna conducta irregular con el uso de esos ingresos tributarios, pero desde un aspecto más técnico constitucional, cuando el 31 fracción cuarta nos dice que tenemos el deber de contribuir al gasto público, este concepto de gasto público implica que necesariamente el dinero que paguemos vía contribución tiene que ir a un presupuesto y gastarse por el Estado, o servir para que lo gaste el Estado, o podríamos entender el concepto de gasto público como algo más amplio que implique el financiamiento de necesidades públicas que en ocasiones no pasan por un gasto del Estado, sino obligar, por ejemplo, a un patrón a que bajo la figura de un crédito le pague alguna cantidad mínima a sus trabajadores que reciben un salario mínimo, o que se pague por los miembros de alguna confederación patronal, se tenga que hacer un pago a favor de esta confederación, es decir, se obliga a los gobernados a soportar una afectación patrimonial que no va dirigida al presupuesto del Estado, pero que sí tiene un fin de trascendencia pública. Pudiéramos ahí también introducir o hacer una interpretación más amplia de este concepto de gasto público. En principio yo creo que las contribuciones están afectas al gasto público. Se pudiera entender en términos muy amplios, muy generales, que van a estar enfocadas a satisfacer cualquier necesidad de la colectividad, inclusive de las funciones que son propias del Estado. No de manera
amplia, creo yo, pero siempre y cuando hubiera una justificación en un beneficio a la colectividad, pudiera concederse que fuera viable. Sin embargo, creo que también tendríamos que distinguir en aquellos casos en que se trata de contribuciones especiales, afectas a un fin especial, que esto es perfectamente admisible en el sistema jurídico mexicano, no implica que el presupuesto ya de manera específica, una determinada contribución tiene que estar afecta al pago de un determinado servicio, de un gasto específico, siempre y cuando sea en términos generales el gasto público. Puede haber contribuciones que ya van destinadas a un fin específico sin que ello implique que están fuera del control de lo que es el gasto. Y si me lo permiten, quisiera, si me lo permites, hacer un poquito un contraste en relación con los efectos que señalaba y la pregunta